Bienvenidos a este curso sobre la teología sistemática. Y empezamos con definiciones. ¿Qué es la teología sistemática? La teología sistemática es un estudio de la información bíblica organizada lógica o temáticamente. No en su orden canónico ni en su orden cronológico, es un orden lógico o temático alrededor de ciertos enfoques, ciertos temas. Y en la teología reformada, clásicamente hay ciertos temas que vamos a enumerar. Primero es lo que llamamos prolegómena. Prolegómena es una palabra griega que quiere decir lo que se dice antes. Entonces, prolegómena es lo que tenemos que decir antes de decir otra cosa. Es decir, la fundación, la cimentación de todo lo demás. Y en la teología reformada, sistemática, el prolegómena cubre lo que es la revelación y la Biblia, como la revelación escriturada. En la Confesión de Fe de Westminster empieza con prolegómena. El primer capítulo empieza con ¿qué? Con la escritura. Y empieza con la revelación y luego más específicamente la escritura. Luego la teología. La teología es el logos acerca de Dios, el estudio acerca de Dios. Entonces teología es una subcategoría de teología. Usada la palabra en dos diferentes formas. Teología general y teología específicamente, ese es el estudio acerca de Dios. Y hay diferentes aspectos. Su naturaleza, sus nombres, sus atributos, la Trinidad, sus decretos, la creación, la providencia. Y luego entramos en la antropología. La antropología es, como suena, el estudio acerca del hombre. Y hay diferentes temas también, la naturaleza del hombre, que quiere decir la imagen de Dios, la creación, el pecado y la gracia, como tres estados en el cual se encuentra el hombre: el estado de creación, el estado de pecado y el estado de gracia. Podemos decir creación, caída, redención. Y luego la cristología. Y la cristología nos enfocamos en la persona de Cristo y en las obras de Cristo. La persona de Cristo, abarcamos sus nombres, sus naturalezas, sus estados, humillación, exaltación. Luego sus obras, sus oficios, profeta, sacerdote, rey, su muerte, resurrección, etc. Su carrera redentora, lo que hizo. Neumatología. Neuma quiere decir espíritu o viento. Neumatología acerca del Espíritu Santo. Y aquí también se llama la aplicación de la redención. Y aquí estamos pensando, y pueden ver la progresión. Pensamos en Dios, sus decretos, la elección, predestinación, planeación de la salvación, la ejecución de la salvación por Jesucristo, y luego la aplicación de la redención por medio del Espíritu Santo. Y luego también se incluye aquí lo que se llama el ordo salutis, el orden de la salvación. Y tratamos de colocar los elementos de la redención aplicados a nosotros en un orden, en un sentido cronológico, pero más lógico que cronológico. Y luego tenemos la eclesiología, que acerca de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, los oficios de la iglesia, los medios de gracia. Pues aquí estamos viendo el ambiente o el lugar o el enfoque o el lugar donde el Espíritu Santo ordinariamente nos aplica la redención. Luego escatología. Escatos significa último, entonces escatología, las últimas cosas. Y aquí hay escatología personal y escatología general, cosas como donde estamos, la muerte, el estado intermedio. El estado intermedio es entre la muerte y la venida de Cristo, que está pasando. Y luego el famoso milenio y el juicio final. Y luego hay otra palabra que vamos a utilizar mucho. Es la palabra soteriología. El soter es el Salvador.
soteriología tiene que ver con la salvación. Y a veces soteriología se usa en una forma restringida para referirse a la aplicación de la redención, porque ahí es donde en nuestra experiencia somos salvos, cuando el Espíritu Santo nos aplica los beneficios de la redención de Cristo. Sin embargo, también se puede utilizar muy ampliamente, y podríamos ver que casi todo, o en un sentido todo, tiene que ver con la soteriología, ¿no es cierto? Podríamos obviamente identificar la cristología en sus aspectos soteriológicos, también la antropología, porque entramos aquí en la cuestión de creación, pecado y luego redención, obviamente los decretos de Dios, de elección y la providencia. Pues la eclesiología es ordinariamente donde Dios nos aplica la salvación. La escatología pues también es la culminación de la salvación. Entonces realmente soteriología puede concebirse muy ampliamente, o a veces se utiliza para enfocarse en la neonatología. Y quiero contrastar la teología sistemática con la teología bíblica. Y es un nombre no muy afortunado hablar de la teología bíblica, porque en un sentido toda teología debe ser ¿qué? Bíblica, exacto. Sin embargo, en el ambiente reformado, en los círculos reformados, tiene una definición específica. La teología bíblica se organiza histórica o cronológicamente, o podríamos decir canónicamente, siguiendo el orden de la salvación como es revelada en la Biblia. Y contrasta con la teología sistemática, que es lógica, y la teología bíblica es teológica. Y la tendencia y esta es una advertencia, la tendencia de la teología sistemática es aplanar la Biblia, porque hace las preguntas: ¿qué dice la Biblia acerca de Dios? Y luego agarra de Génesis, Éxodo, y Levítico, y de los Salmos, y de primero de Crónicas, y de Juan, y de Hechos, y de Apocalipsis, y dice, la Biblia dice. Y es una forma legítima de estudiar la Biblia. Sin embargo, Génesis no es igual que Juan, y los Salmos no son iguales que Apocalipsis. Son diferentes géneros literarios, y también son diferentes temporadas, diferentes épocas de la historia de la redención. La teología bíblica ayuda a no caer en aplanar la Biblia, porque la teología bíblica reconoce que es un crecimiento. La revelación de Dios en Génesis no es tan amplia como en Juan, digamos. Y la teología bíblica reconoce el desarrollo de la teología acerca de Dios. Entonces, ¿ven la diferencia? Entonces, lo que queremos hacer, aunque este curso no va a ayudar mucho con eso, este curso podría propiciar unos vicios de aplanar la Biblia, porque vamos a enfocarnos en la teología sistemática. Sin embargo, debemos hacerlo siempre tomando en cuenta la teología bíblica, tomando en cuenta la temporada, la época del desarrollo de la teología bíblica, de la historia de la redención. La teología reformada, podríamos hablar de tres categorías. Podríamos hablar de la teología de la Reforma, que abarca el luteranismo y la teología reformada. Y luego, como subcategoría, la teología reformada es la teología de la Reforma, la no luterana, pensando en Zwinglio y en Calvino, sobre todo, como algunos de los líderes. Y luego podríamos ver una subcategoría de la teología reformada, que es la teología presbiteriana. Y en la teología presbiteriana es casi igual
que el cuerpo de la teología reformada en general. Sin embargo, el presbiterianismo, como estudiamos en otros cursos como la historia de la Iglesia, credos y confesiones, tuvo un desarrollo específico en Gran Bretaña, donde el presbiterianismo tomó o echó raíces sobre todo en Escocia. Y no vamos a hacer mucho contraste entre la reformada y la presbiteriana, porque realmente es lo mismo. Sin embargo, hay ciertos detalles en los cuales hay algunos contrastes, unas pequeñas diferencias entre la teología reformada continental, podemos decir de Alemania, de Holanda, de Suiza, de Francia, y la teología reformada en Gran Bretaña, que es anglicana o sobre todo que es presbiteriana. Y menciono esto porque el libro de texto que vamos a estudiar sobre todo es un libro de un teólogo reformado holandés. Y de vez en cuando voy a hacer unas observaciones de pequeños detalles que contrastan con la teología reformada británica o escocesa, que también se llama la teología presbiteriana. Bien, unas distintivas de la teología reformada en general, incluyendo la teología presbiteriana. La soteriología calvinista o la soteriología agustina enfatizan ciertos puntos que igual estudiamos en otro curso, en los cánones de Dort. Enfatiza la incapacidad humana, la soberanía de Dios, la efectividad de las obras de Cristo y del Espíritu Santo y la seguridad de la salvación. Son algunos énfasis en toda la teología o la soteriología calvinista o reformada. Y reformada y calvinista se utilizan básicamente como sinónimos. Y el otro es el pacto, la cuestión del pacto como el concepto unificador de la Biblia, lo cual se enfatiza más en la teología bíblica que en la teología sistemática. Sin embargo, ahí está. En la teología sistemática, el pacto todavía es el concepto unificador. Y en la teología bíblica examinamos el desarrollo del pacto de gracia. Pequeña introducción. Vamos a hablar un poco del procedimiento para este curso. Vamos a empezar a tiempo para aprovechar las 2 horas que tenemos en las 8 sesiones, porque esta es la primera parte. Este curso, diferente a los otros, tiene 2 partes, primera parte y segunda. Entonces, en lugar de 8 semanas, este curso va a utilizar 16 semanas y tenemos 2 horas en cada sesión. Y les recomiendo que no se fuguen después de la primera parte. Yo enseñé una vez algo muy parecido a este curso. Esto es un poco amplificado, pero básicamente el mismo curso, y algunos terminaron a la mitad y nunca llegaron a Cristo ni a la salvación. Llegaron solamente a la teología y la antropología y dejaron al hombre perdido. Entonces no hay que quedarse muy cortos ahí. Hay que ver la solución, que es en Cristo y en el Espíritu Santo. Los primeros 5 minutos se presentarán, ustedes más bien presentarán un examencito cada vez sobre la lectura de la semana. La lectura va a ser pesada y estoy tratando de incentivarlos un poco y darles la disciplina de leer lo asignado cada semana, porque si no van a estar muy atrasados muy pronto. Entonces vamos rápido y por eso va a haber un examencito primeros 5 minutos. El examencito no será difícil si han leído la lectura. Y si no, será imposible, básicamente. Entonces, nada más va a ser como una ayuda para que sean muy disciplinados.
La conferencia, como siempre, durará unos 50 minutos y luego habrá un descanso y tiempo para preguntas. La calificación final se basará en dos cosas: en los examencitos y el examen final. Después de cada sección, después de 8 semanas habrá un examen semifinal, y luego después de las otras 8 semanas otro examen semifinal. Pero el último no va a ser cumulativo, o sea, vamos a llegar a parte de la cristología, y el primer examen cubrirá prolegómena, teología, antropología y algo de cristología. Y luego lo demás en el segundo examen. Entonces voy a sumar de los examencitos y el examen final. Por lo pesado de la lectura, no habrá un ensayo. Y es algo que lamento, porque el ensayo es un ejercicio de mucho aprendizaje, la verdad. Pero no quiero sobrecargarlos. Sin embargo, debo mencionar, hay algunos aquí que son candidatos para el Santo Ministerio en la Iglesia Presbiteriana en México. Y ustedes tendrán eventualmente que presentar un ensayo teológico. Vale la pena aprovechar esta oportunidad. Y yo creo que si ustedes en sus mentes piensan, si hay un ensayo en este curso, pues les convendrá muchísimo. Si otros quieren investigar algo, adelante, y yo los apoyo, pero no lo voy a requerir esta vez. Y como digo, lo siento, porque la verdad es una oportunidad de profundizar en un tema. Ustedes tienen enfrente de ustedes tienen una descripción del curso, y ahí se habla básicamente de lo que acabo de decir. Luego hay una breve bibliografía. Tenemos en nuestra pequeñísima biblioteca unos libros bastante buenos para la teología sistemática. Y aquí no tengo el texto. A ver, ¿me prestas por favor el texto de Berkhof? Gracias. Este es el texto principal. Y pues de Luis Berkhof van a leer más o menos la mitad en la primera sección y la otra mitad en la segunda sección. Hay también otras versiones, parece que yo no tengo todo aquí, pero aquí pueden ver que hay un manual de doctrina cristiana, que es también de Berkhof, que es un resumen de la teología sistemática. Entonces es pues digamos la tercera parte o la cuarta parte de este libro. Algunos de ustedes lo leyeron en la otra versión de este curso que di. Y luego pueden ver que hay un sumario de la doctrina cristiana, y es un resumen del manual, y básicamente es como un bosquejo. Pero a lo mejor si quieren ver el esqueleto, pueden ver sumario, y luego si quieren ver algo de la carne, pueden ver más bien el manual, y aquí pueden ver el cuerpo completo, y es lo que van a estudiar. Pero a lo mejor aquí pueden perderse un poco y pueden recurrir al manual para como aclarar qué quiere decir. Luego también hay otro, James Montgomery Boice, Fundamentos de la Fe Cristiana. Es una teología, dice, exhaustiva y comprensible. Y a lo mejor son palabras contradictorias, exhaustiva y comprensible, pero la verdad sí es. O sea, está escrita en una forma más accesible, y está escrito por un teólogo del siglo XX. Y de hecho fue mi pastor cuando yo estaba en el seminario. Un pastor que murió joven en sus 60s, pero dejó una huella muy importante en la iglesia contemporánea. Juan Calvino. Juan Calvino es su librito, que es la institución de la religión cristiana. Y para los que son candidatos del Santo Ministerio, los dos libros que tendrán que haber leído son Berkhof y la institución de la religión cristiana. No estoy asignándolo para este curso, pero ustedes, los candidatos, tendrán que haberlo leído. ¿Qué sigue? Calvino también. Esto no, aquí está el sumario de
de la doctrina cristiana por Berkov. Y luego este es sumario de la institución de la religión cristiana. Otra vez es un resumen mucho más abreviado que si no quieren taclear o si no quieren leer toda la institución, esto les daría la idea. Y luego Harvey Cohn, también que fue profesor mío, no veo aquí, parece que está ahí en la biblioteca, no, aquí está. Harvey Cohn, Teología Contemporánea en el Mundo. Este es un panorama de muchas teologías modernas, y aquí pues teología de la secularización, ética situacional, teología de la esperanza, de la historia, de la evolución, etcétera, etcétera. Estos es un repaso pues breve de muchas ideas teológicas, pocas ortodoxas, pero aquí es bueno saber lo que hay en el mundo, y esto ayuda. Luego, Hodge. Hodge fue un teólogo del siglo XIX, y él escribió una teología sistemática de 3 tomos en inglés, y han sido abreviados a 2 tomos en español. En un sentido, esto habría sido mejor para nosotros, porque es presbiteriano. Sin embargo, es mucho más grande y un poco más antiguo que Berkov. Entonces, Berkov realmente nos da un excelente esquema para considerar, pero Hodge puede estar ahí como referencia. Y de hecho, la primera lectura que van a hacer es de Hodge en Prolegómena, porque Berkov no incluye Prolegómena en su teología sistemática. Entonces estoy sustituyendo con un capítulo que ustedes ya tienen fotocopiado de Hodge. Machen, la visión cristiana del hombre, suena como pura antropología, pero no es. O sea, abarca otros temas, la teología además que la antropología. Murray, la redención consumada y aplicada. Entonces aquí tenemos un libro acerca de la persona y las obras, más bien las obras de Cristo y la aplicación de la redención. Entonces una parte de la cristología y una parte de la neumatología. Y aquí tenemos el ordo salutis que se acepta en la teología reformada, o más bien la presbiteriana. J.I. Packer, Conociendo a Dios, es un libro clásico, todavía vive el Dr. Packer, pero es un libro que ya es un clásico moderno, podemos decir, sobre la teología de Dios. Escrito, es accesible, o sea, es escrito para una audiencia general. Pink, W. Pink, La soberanía de Dios, pues obviamente enfocándose en un aspecto de la teología. Y luego 2 por Warfield, Benjamin B. Warfield, y esto es la persona y la obra de Jesucristo, obviamente la cristología. Hay otro ahí que es el plan de salvación, y está en el internet. Yo pensaba que lo teníamos aquí en la biblioteca, pero está en internet, y tiene que ver con los decretos de Dios y el orden lógico de los decretos, y se mete en unos puntos muy debatidos en los círculos reformados. Y luego menciono que muchos recursos confiables están disponibles en la iglesia presbiteriana ortodoxa, y aquí tienen iglesiareformada.com, y algunos de estos están disponibles ahí y otros también. Bien, vean el calendario de lecturas. La primera lectura para el día de hoy fue el capítulo 6 de Hodge. ¿Ya lo leyeron? ¿No venían preparados? Está bien. Lo bueno de esta sección es que la Semana Santa cae en estas 8 semanas, y van a haber 2 semanas de descanso, y pueden ponerse al día durante esas 2 semanas. Pero Hodge, no va a haber examencito sobre esto, pero es importante porque es lo único que van a leer sobre el prolegómena.
Y luego pueden ver los temas de las conferencias. Intentaré de llevar el ritmo aquí, a lo mejor no vamos a poder, pero aún así tienen que llevar el ritmo de las lecturas. Las lecturas van a ver que tiene 6 partes, la teología sistemática, y luego en las 6 partes tiene diferentes secciones, primera sección, segunda, y luego tiene capítulos. Y estos es lo que ven aquí. Primera parte, primera sección, 1 al 4, significa pues capítulos 1 al 4 de primera sección y primera parte. Y la lectura es como entre, digamos, como 50 a 60, 70 páginas por semana. Y el número de páginas a lo mejor no es tanto, pero no es lectura muy fácil. Entonces hay que empezar hoy en la noche o mañana temprano, y buscar tiempos durante toda la semana. 10 páginas cada día, más o menos, o 15 páginas cada día, en lugar de esperar hasta martes en la noche y decir, pues me toca leer. Va a ser bastante difícil. Entonces recomiendo que agarren una buena disciplina de llevar el ritmo. Bien, esto es introducción y es procedimiento del curso. Ya vamos a cubrir, si Dios permite, no sé si podamos cubrir todo el prolegómena hoy, pero vamos a hacer la lucha. Las ideas de Dios y de la religión sobrenatural requieren un concepto de revelación. No puede haber religión sobrenatural sin revelación. O sea, tenemos que, si es una religión naturalista dentro del mundo, pues a lo mejor no necesitamos más información que la información que la misma creación nos da. Pero si Dios es más allá, si es creador, si es más allá de la creación, aparte de la creación, necesitamos una revelación, una autorrevelación de Dios para conocerlo. Y Berkov complica el asunto, y no van a leer a Berkov sobre la revelación, pero él complica el asunto dividiendo la revelación entre natural y sobrenatural, y también entre general y especial. Entonces él tiene 4 categorías, que para mí es un poco complicado. Nosotros vamos a enfocarnos en 2 categorías nada más, en la revelación general y la revelación especial. Y el Salmo 19 nos da 2 diferentes, podemos decir, párrafos o estrofas que tienen que ver primero con la revelación general y luego la revelación especial. No voy a leer todo, pero empieza diciendo: los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego habla del firmamento que proclama la obra de sus manos. Habla del día y de noche, la tierra, los confines del mundo, etc. Y luego en el versículo 7 dice: la ley del Señor es perfecta. Y hay un himno de alabanza al Señor, dando gracias por la perfección y lo bonito de su ley. Pues ahí tenemos básicamente la revelación general que nos da la creación y la revelación especial que nos da en su palabra. La revelación general. Dios se revela en la revelación general a todo ser humano. Nadie escapa de recibir la revelación general por medio de 2 cosas: por medio de la creación y por medio de la providencia. Y voy a leer el Catecismo Menor. El Catecismo Menor pregunta en la pregunta 9: ¿qué es la obra de creación? La obra de creación es el haber hecho Dios todas las cosas de la nada por su poderosa palabra en 6 días, y todas muy buenas. Y luego, ¿cuáles son las obras de providencia de Dios?
Las obras de providencia de Dios son su santa, sabia y poderosa preservación y dirección de todas sus criaturas y todas las acciones de estas. Y si lo piensan, entre estos dos conceptos se cubre todo. Se cubre todo el universo. Todo lo que existe en el universo y todo lo que pasa en el universo, entre la creación y la providencia. Y a través de la creación y a través de la providencia, Dios se revela a todo ser humano. Podemos decir que Dios se revela por medio de la naturaleza y por medio de la historia. Y la historia es el llevar a cabo la providencia de Dios. Sin embargo, la revelación general tiene algunas limitaciones. Primera limitación es que desde el primer pecado hubo una distorsión, y una distorsión de dos cosas. Una distorsión de la creación misma. ¿Se acuerdan en Génesis 3, 17 a 19? La maldición por el pecado fue sobre ¿qué? Pues en cuanto a la mujer, sobre el parto, y también una cuestión de la relación con su marido, y para el hombre la maldición fue sobre la creación. Y luego en Romanos 8, Pablo nos dice que la creación fue sujeta a frustración. Entonces la misma creación ha sido fracturada. Todavía declara y canta la gloria de Dios, pero no como debía, no como puede y no como lo hará, ya liberada de la frustración. Pero el otro problema, la otra distorsión es en nuestra percepción. Ya no vemos las cosas como debemos verlas. Y podemos ver inmediatamente después del primer pecado un cambio en la percepción del ser humano. Porque ellos antes disfrutaban una comunión abierta, libre con Dios, y luego ¿qué hicieron? Se escondieron de Dios. Ya le tenían miedo, ya le tenían pavor, ya su perspectiva sobre Dios estaba distorsionada. Y su perspectiva sobre la creación, o más bien su capacidad de leer la creación, también distorsionada. La creación, la revelación general, nos proclama que Dios es el buen creador omnipotente, pero no nos explica el plan de redención. Y ese es el otro limitante. Declara la gloria del Creador, pero no nos declara nuestra salvación. No es suficiente en sí para darnos conocimiento salvífico de Dios. Hay algunos que dicen que sí. Hay algunos movimientos que dicen que sí, es suficiente en sí. Un movimiento que voy a mencionar es la historia de las religiones. Y aquí la historia de las religiones, este movimiento trató de estudiar las varias religiones y naturalizarlas, básicamente. Y buscar lo común de las religiones, el común denominador, y tratar de derivar este común denominador de la naturaleza. Diciendo, todos están diciendo básicamente lo mismo, y todos llegaron a estas conclusiones leyendo la noticia o el mensaje de la naturaleza. Y ahí diciendo que puedes llegar a la esencia de la religión simplemente observando astutamente la naturaleza. Otra manifestación de la idea de poder interpretar correctamente y conocer a Dios correctamente por medio de la naturaleza es en la Iglesia Católica Romana. Su teología es tomista, y la teología tomista de Tomás de Aquino es una teología con dos niveles: la teología natural y la teología sobrenatural. Y hay muchas cosas que la teología natural, que
podemos aprender de la creación, nos enseña. Y luego sobre esa base podemos construir, necesitamos la revelación para llenar muchos detalles, y no solo detalles, muchos hechos muy importantes. Y pueden pensar en sus famosas vías, sus caminos, sus pruebas de la existencia de Dios. ¿Y qué hacen? Tratan de demostrar que hay un Dios, la existencia de Dios, del Dios de la Biblia, por medio de argumentos basados en la naturaleza. El Vaticano I, el Concilio Vaticano I, afirmó la suficiencia de la revelación general interpretada por la razón humana para dar conocimiento correcto de Dios. Entonces es una perspectiva dentro del mundo cristiano diciendo que sí, pero la perspectiva reformada es que no, o sea, no es suficiente, y nos basamos en ciertos textos que voy a leer para basar esta perspectiva, los efectos, cuáles son los efectos de la revelación general. Y un efecto no deja que ningún ser humano se escape de la revelación de Dios. Vamos a ver Romanos 1, 19. Y en un sentido estamos afirmando que la revelación general nos da un conocimiento de Dios. En un sentido estamos afirmando porque es lo que dice aquí. Pero la cuestión es si es suficiente para conocer correctamente a Dios y salvíficamente. Pablo dice, me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Entonces, a pesar de la fracturación de la creación y la frustración de la creación, Pablo dice que sigue declarando las cualidades invisibles de Dios. ¿Cuáles son? Su eterno poder y su naturaleza divina. Y el efecto es quitarnos cualquier pretexto. Ningún ser humano puede decir, yo no sabía que hay un Dios. Porque Pablo dice aquí que Él se ha revelado en la revelación general suficientemente bien. Pero hay un problema. El versículo 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscurió su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso, Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, etcétera, etcétera. Y aquí vemos que pues sigue bajando aquí el capítulo, describiendo el descenso humano, y está diciendo aquí, básicamente, que el hombre tiene el conocimiento de Dios, pero resiste ese conocimiento. Entonces, no tiene pretexto por no conocer, pero no quiere y resiste. Entonces, es una tensión en un sentido, o sea, tiene lo suficiente para conocerlo, pero no quiere, y por lo tanto no lo conoce por medio de la revelación general. La revelación general nos pone en necesidad de la revelación especial, porque la revelación general se dirige a nosotros como criaturas. Pero la revelación especial se dirige a nosotros como pecadores. Y por eso no podemos aprovechar la revelación general como debemos,
porque se dirige a criaturas. Y para una criatura no pecaminosa, pues sería posible leer pues correctamente, pero nosotros no podemos ya. Solamente por medio de la revelación especial podemos interpretar correctamente la revelación general. Hay un salmo, por ejemplo, Salmo 8, que celebra la gloria de Dios en la naturaleza, pero lo hace con fe, lo hace con entendimiento dado por revelación especial. Y luego ya puede leer el libro de la naturaleza más correctamente. Dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y habla de cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste. Me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él piensas? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces, ¿qué está haciendo? Está viendo la grandeza de la naturaleza, algo que un ateo puede hacer. Pero aquí el salmista, informado por la revelación especial, sabe que los cielos son obra del dedo de Dios. Y sabe que el hombre tiene un lugar especial en la economía del universo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está leyendo la naturaleza con lentes de la revelación especial. Y así funciona. Bien, la Confesión de Westminster empieza resumiendo la necesidad, la función de la revelación general y la necesidad de la revelación especial. Y voy a leer el primer párrafo. Dice aquí, aunque la luz de la naturaleza y las obras de creación y de providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios de tal manera que los hombres quedan sin excusa, sin embargo, no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Por lo que le agradó a Dios en varios tiempos y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a la iglesia. Además, para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó dejar esa revelación por escrito, por todo lo cual las santas escrituras son muy necesarias, y tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. ¿Qué está diciendo? Revelación general, buenísima, nos deja sin pretexto, sin excusa, no nos da la salvación. Por lo tanto, la revelación especial es necesaria. Pero para que la revelación especial no sea distorsionada, es necesario que la revelación especial se escriturara, que se escribiera en libro humano. Y la revelación especial, ya vamos a entrar en ese tema, vamos a ver cómo nos llegó. Y aquí estamos apreciando algo de la teología bíblica, porque estamos viendo algo progresivo, que la revelación especial creció, desarrolló, aumentó. Se dirigió primero a individuos, a Adán, a Noé, y luego a una familia, la familia de Abraham, luego a una tribu, la tribu de Jacob, y luego una nación, la nación de Israel, y luego a una raza, la raza de los judíos, y luego a todas las naciones de la tierra. Entonces podemos ver una ampliación. Primero empezó palabra individual, y ya es una palabra universal, predicada a todas las naciones. Llegó a su máxima expresión en la persona y la obra de Jesucristo.
Y si leemos las primeras líneas de la carta a los Hebreos, dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es. Y Él que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Y luego pues sigue, el resto del libro exalta a Jesús, pero todo fluye de esta idea magna, que Jesús es la última, la máxima, la mejor, la revelación de Dios. Y por lo tanto, la Confesión de Fe de Westminster y la Teología Reformada concluye que la revelación especial terminó con el Nuevo Testamento, que Dios ya no está dando más revelación especial. ¿Por qué? Porque porque Jesús es la última palabra. En los últimos días Dios habló definitivamente, ya no por profecías como antes, en muchas maneras, en varios tiempos, ya nos ha hablado por medio de su Hijo. Al decir esto, estamos negando la continuación de nueva revelación especial, pero estamos escuchando la revelación especial cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios en la Biblia. Podemos ver tres formas de revelación especial, y estas tres formas también podemos decir son progresivas, pero se traslapan mucho. La primera es, y aquí voy a borrar todo esto. La primera forma es teofanía. Teofanía. En el Antiguo Testamento sobre todo hay teofanías sorprendentes, apariencias de Dios. Dios se presenta en diferentes formas. Hay ese personaje misterioso que se llama el ángel del Señor. A veces se parece humano, a veces se parece ángel, y luego de repente hace cosas que parecen cosas divinas. Entonces es un poco o muy misterioso. Pero lo que utilizó fue manifestaciones externas. Y también podemos pensar en el arbusto, la zarza ardiente. Es una manifestación externa. Dios constituye a los que reciben esas teofanías en testigos. Ellos pueden decir, yo vi esto. Moisés podría regresar a Egipto y decir, yo vi esta visión de Dios fuera de mí. Y entonces son testigos que reciben estas teofanías. Y luego hay profecías. Es otra forma. Y en la profecía fue una forma de dictación, no siempre palabra por palabra, pero a veces sí, una forma de dictar las palabras de Dios por medio de una sugestión interna. Diferente a manifestación externa, ya es algo pasando dentro del profeta. Pues una visión, a veces un sueño, la verdad no sabemos exactamente, pero los profetas podrían decir, así dice el Señor. Y podemos pensar, por ejemplo, en Deuteronomio 18, que habla del profeta.
18, 18. Y dice: por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Entonces este es como el arquetipo profético. Dios pone por diferentes maneras, pero algo pasando dentro de ellos, pone en su boca sus palabras. Y podemos decir, 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Y aquí podemos decir que son los profetas portavoces pasivos. Y a lo mejor debemos poner en paréntesis o en comillas aquí, no son, obviamente ellos están hablando, ellos están escribiendo, no son completamente pasivos, pero podemos pensar en, no en algo mecánico, pero algo muchas veces verbatim, palabra por palabra. Dios pone las palabras por diferentes sugestiones internas. Y luego la otra forma es lo que llamamos inspiración. Y la inspiración es una operación concurrente. Concurrente. Vamos a pensar en esta palabra concurrente. Dos corrientes confluyendo. Fluyendo juntas dos corrientes. Y aquí, en la inspiración, Dios utilizó personalidades de los escritores para que ellos escribieran las palabras de Dios. Y ellos se convirtieron en agentes activos. Y entonces podemos ver manifestaciones externas a testigos, sugestiones internas por medio de portavoces pasivos y luego operación concurrente por medio de agentes activos. No quiero que tomen esas categorías como herméticas, porque hay traslape, hay grados, podemos decir. Por ejemplo, Pablo mismo, diríamos que las cartas de Pablo principalmente es por medio de operación concurrente. Sin embargo, Pablo mismo dice que yo fui llevado al tercer cielo y yo vi visiones. Pues esto es más como sugestión interna o quizás casi como una teofanía. Pues no sabemos exactamente y no nos explica muy bien qué pasó. Pero hay traslape. Sin embargo, así son tres diferentes maneras de revelación especial. Y podemos pensar en inspiración, podemos pensar en 2 de Timoteo 3:16, es un texto clásico sobre la inspiración, y aquí habla de, estoy en primera, 2 de Timoteo, dice, toda escritura es Dios exhalada y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y aquí dice, toda escritura es inspirada, pero es Dios exhalada. Y luego, también en Pedro, 2 de Pedro 1:19, habla de los profetas de la Santa Escritura que fueron inspirados en el sentido de llevados, conducidos por Dios, para que ellos escribieran lo que Dios quisiera que escribieran. Pero no es tanto dictación, porque vemos que Dios utilizó sus personalidades para que ellos escribieran lo que Él quisiera escribir. Y podemos decir que las tres formas de revelación han existido en cada época, pero una u otra ha prevalecido. Por ejemplo, la teofanía prevaleció en el tiempo de los patriarcas, la profecía desde Samuel hasta los apóstoles, y la inspiración, pues muy traslapada, desde Moisés hasta el último apóstol Juan.
como revelaciones verbales, la profecía y la inspiración siguen o acompañan la teofanía. Porque teofanía tiene el mismo problema que la revelación general, ¿no es cierto? Yo veo una zarza ardiente y arde, pero hay flama, pero no se consume. Y pues yo estoy en ignorancia en cuanto a cómo explicar esa visión, a menos que alguien me explique verbalmente. Entonces, la profecía y la inspiración explican las manifestaciones externas, como Dios habló con Moisés en la zarza. Y el Nuevo Testamento, podemos decir, es la revelación verbal que interpreta el hecho de la obra de Cristo, la obra magna de Dios. Quiero que vean, a través de, no es uniforme la revelación. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento hay como agrupación de eventos externos y luego explicaciones. Hay, digamos, el Éxodo y luego pues el Pentateuco, que sale como explicación del gran evento del Éxodo. Y luego hay el tiempo de David, y ahí pues la conquista o la terminación de la conquista, y con David también hay una explosión de revelación verbal, explicación de lo que está pasando con la dinastía de David. Y luego en el tiempo de Acab con Elías y Eliseo, otra vez una explicación, Dios está haciendo algo nuevo. Y luego con el exilio a Babilonia y con la restauración, otros profetas, Dios levantando para explicar los hechos, porque los hechos, sin una explicación verbal, o sea, podríamos interpretar de diferentes formas. Pero luego la obra magna de Dios es la obra de Jesucristo. Y por lo tanto podemos decir que el Nuevo Testamento es la última explosión de explicación verbal de lo que Dios está haciendo en el mundo para salvar a su pueblo. Y este es el argumento más fuerte a favor de la discontinuación de la revelación especial. Y es el único argumento o el único texto que ofrece la Confesión de Fe de Westminster. Termina diciendo, tanto más cuanto que han cesado ya los modos anteriores por los cuales Dios reveló su voluntad a su iglesia. Y luego la referencia es Hebreos 1, 1 y 2. Y diciendo que Dios ya ha hablado su última palabra, su último hecho, hasta que regrese Jesús, pero su último hecho así en Jesucristo y su obra. Y ahora el Nuevo Testamento es la única explicación necesaria de la obra definitiva salvífica de Dios en Cristo.